Hola, bienvenidos a esta sesión número 8 del curso de Angular, en la cual nos vamos a centrar en hablar acerca de los formularios, principalmente formularios reactivos, que son los más potentes que nos brinda este framework, y por lo tanto para ello pues vamos a ponernos en práctica. Vamos a ver cómo podemos crear formularios dentro de Angular a partir de algunas de las clases y opciones que nos ofrece desde un módulo específico que es el Angular Forms. Habíamos visto en sesiones anteriores cómo hacer uso del Engine Model, que nos permitía bindear en doble dirección, ¿no? O hacer un data binding desde la vista al controlador y desde el controlador a la vista a través del Forms Module. Y en esta ocasión lo que nos vamos a centrar es en el Reactive Forms Module. Para ello vamos a continuar con el proyecto de Hola Mundo, con el que estamos añadiendo algunos conceptos y vamos a crear una serie de formularios. Vamos a crear 3 o 4 formularios que nos permitan entender la potencia que tienen las herramientas de validación y de agrupación de formularios a través de estos Reactive Forms Module, que además va a hacer que la gestión de los datos, aparte de su validación, sea especialmente sencilla. Vamos a ello. Vamos a compartir pantalla. Simplemente decir que previo a esta sesión, en el proyecto de Hola Mundo, con el que venimos trabajando, he instalado, digamos que he añadido Angular Material. Ya sabemos que simplemente con el comando ng-add Angular Material es así de sencillo para que visualmente nuestro formulario tenga un aspecto interesante. Luego comentaremos, entraremos en la web oficial de Angular Material y veremos cómo se utilizan los componentes, al menos por encima de los que vamos a estar usando durante esta sesión. Bien, para empezar vamos a crear dentro de nuestra carpetita de components. Teníamos una carpeta llamada forms, teníamos el login form que estábamos utilizando actualmente y lo que vamos a hacer es dentro de forms vamos a crear algunos formularios. Vamos a crear un formulario básico, luego vamos a crear un formulario validado y vamos a poder añadir también errores y problemas de validación a través también de unas etiquetas específicas, unos componentes concretos de Angular Material que van a ser especialmente sencillos de utilizar. Así que para ello vamos a crear, por lo tanto, 4 formularios, 4 componentes y vamos a ir intercalándolos. Vamos a empezar desde el más sencillo a algunos un poquito más complejos para sacar el máximo rendimiento al Reactive Forms Module de Angular. Así que vamos a hacer un ng generate component y dentro de components, concretamente dentro de forms, vamos a crear, por ejemplo, el primer formulario. Lo vamos a llamar formulario, ¿de acuerdo? Lo vamos a generar dentro de la carpetita forms. Vamos a ver que se nos cree. Vamos a después crear un formulario anidado, es decir, vamos a crear un formulario que a través del Reactive Forms nosotros vamos a poder hacer agrupaciones de agrupaciones, es decir, tener un formulario con varios grupos o incluso después haremos un formulario con arrays, elementos que podamos añadir, eliminar de forma relativamente sencilla. Vamos por lo tanto a añadir otro que se va a llamar formulario anidado. Y cada uno de estos componentes va a servirnos para, digamos, poner un pequeño hito más, una feature más de nuestros formularios y al final tendremos un formulario más completo para que después en el proyecto final de nuestro proyecto, por ejemplo, podamos utilizar estos formularios reactivos para un proceso de registro o un proceso de login de forma sencilla. Vamos a crear, aparte del formulario anidado, otro que se va a llamar formulario array, ¿vale? Para trabajar con valores que puedan ser listas, por ejemplo, que el usuario pueda añadir varias direcciones o pueda añadir varios teléfonos, pero que también pueda eliminarlos, también pueda añadir y pueda modificar. Y finalmente vamos a hacer otro que va a ser formulario validado. Al ejecutar estos 4 comandos deberíamos tener más o menos esta carpeta del siguiente aspecto, con el siguiente aspecto. Tenemos formulario anidado, formulario array y formulario validado. Esos son los 4 componentes que vamos a utilizar. Vamos a empezar por el primero de todos, pero antes de empezar por el primero de todos, dado que vamos a utilizar formularios reactivos, que son la forma más potente de trabajar con Angular, tenemos que ir a nuestro app module e incorporar el Reactive Forms Module. Esta parte es imprescindible o si no, luego cuando nosotros especifiquemos
digamos, el modelo y la validación de los campos dentro de nuestras vistas, de nuestros componentes, nos daría un error. Al igual que cuando hacíamos un ng-model y nos decía que no era una propiedad reconocida si no incorporábamos en nuestro forms module el módulo donde estaba declarado ese componente, también debemos incluir, vamos a ponerlo aquí, por ejemplo, el Reactive Forms Module para poder sacarle este partido a estas features, ¿vale? A estas capacidades que nos va a brindar el framework. Es un módulo pensado para trabajar con formularios que van a modificarse en vivo y directamente vamos a tener como un objeto y ese objeto va a poder ser validado y vamos a poder tratarlo como un objeto más. Vamos a tener en nuestro formulario va a ser un objeto de datos con sus claves y sus valores y además va a incorporar la validación. Además, el objeto formulario va a tener luego propiedades como si tiene errores, dónde están los errores, poder validarlo, si el usuario ha tocado un campo o no lo ha tocado, todo eso va a quedar registrado y todo esto solo se puede hacer a través del Reactive Forms Module, ¿vale? Se puede hacer de varias maneras, pero esta es la manera más directa y más recomendada dentro del mundo de Angular. Así que vamos a hacer una importación. Importamos Reactive Forms Module para trabajar con formularios reactivos. Cuando hablamos de formulario reactivo o algo reactivo, quiere decir que, en efecto, digamos, el comportamiento del componente, según se ha modificado, el valor va a estar, digamos, vivo, ¿de acuerdo? Va a reaccionar a eventos y a interacciones con el usuario. Así que vamos a coger aquí el Reactive Forms Module. Vamos a ver si nos lo importa y si no lo tendremos que poner nosotros. Vale, vamos a ver. El Reactive Forms Module lo tenemos que traer de nuestro, en este caso, de Angular Forms, aquí. Vamos a ver si nos lo trae. Aquí lo tenemos, Reactive Forms Module, ¿de acuerdo? Y es el que queremos incorporar aquí abajo. Vale, pues ya lo tenemos. Este paso, por lo tanto, es imprescindible. No se nos puede olvidar. Si se nos olvida, tendríamos errores de que alguna propiedad de la que vamos a utilizar, luego mencionaré exactamente cuáles, nos funcionará, nos dará un error tanto dentro del Visual Studio Code como si intentáramos desplegar la aplicación, ¿de acuerdo? Entonces, al igual que el ng-model falla si no tenemos el forms module, algunas de las propiedades y atributos que vamos a utilizar y vamos a dar a nuestros formularios también van a fallar. Bien, si no utilizamos el Reactive Forms Module, me refiero, obviamente. Una vez hecho esto, tenemos que ir a nuestro formulario y vamos a abrir tanto el TypeScript como nuestro HTML. Bien, luego iremos rellenando el HTML. Para empezar, vamos a empezar con lo que sería el TypeScript y vamos a crear un formulario básico. Vamos a crear un formulario con unos cuantos campos y estos campos van a tener unos valores por defecto iniciales y lo que vamos a hacer es crear un objeto, un grupo de formulario y se lo vamos a pasar a nuestro HTML. Bien, entonces vamos a hacer ejemplo básico de formulario reactivo. ¿Vale? Vamos a ponerlo así para que también lo tengamos en cuenta cuando veáis el proyecto. Y tenemos que hacer unas importaciones. Para empezar, vamos a hacer un import. Vamos a abrir llaves y nos vamos a traer un form builder y nos vamos a traer el form group también. Aquí estaría. Y lo vamos a traer de Angular Forms. Es de aquí donde vamos a tener el form builder que lo vamos a utilizar para construir nuestro formulario y el form group es para crear el tipo del grupo, digamos el objeto en el que vamos a trabajar. Básicamente es una clase con un montón de, vamos a crear una instancia de esta clase con un montón de fórmulas o métodos, mejor dicho, que nos van a ayudar y a trabajar, ayudar a trabajar muy fácilmente con diferentes campos en un formulario, ¿vale? Entonces, para empezar, siempre cuando estamos utilizando, digamos, en este caso, pues esta clase, el form builder, vamos a crear una instancia compartida, ¿vale? Vamos a crear primero, empezaremos definiendo lo que sería nuestro formulario. ¿De acuerdo? Nuestro formulario. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a llamarle mi formulario, que va a ser de tipo form group. Bien, dado que estamos utilizando el strict o el método estricto, lo vamos a poner undefined.
¿de acuerdo? Para poder no inicializarlo con un valor original, ¿vale? No queremos crear un grupo desde cero, ¿vale? Los campos lo vamos a hacer en el ng-init normalmente. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es utilizar la instancia del form builder para poder trabajar con sus métodos. Vamos a llamarle form builder y le vamos a poner el tipo form builder. Por lo tanto, estos son los dos pasos esenciales e iniciales. Por un lado, crear el grupo donde vamos a ir alojando todos los que sean los campos del formulario, y el form builder nos va a ayudar a crear este grupo, básicamente. Entonces, vamos a poner aquí, inyectamos la clase form builder, ¿vale? Para poder trabajar, para poder construir el form group. Bien, entonces en el ng-init, al instanciarse, iniciamos los campos del formulario y sus valores por defecto. Muy bien. Entonces, aquí dentro lo que vamos a hacer es dis.formulario, con mi formulario, lo tenemos que inicializar. Así que le damos un igual y ponemos dis.formBuilder, que sería lo que tenemos aquí en el constructor, punto, y aquí tenemos group, tenemos control, bueno, lo que queremos es un grupo, ¿vale? Vamos a crear un grupo y el grupo lo que espera aquí dentro, básicamente, son los campos que va a disponer, ¿vale? Vamos a poner un formulario algo así como si fuera de registro, por poner un ejemplo. Así que vamos a poner un nombre que va a ser un valor string, ¿vale? Vacío. Eso sería un valor por defecto vacío. Vamos a poner, por ejemplo, apellidos, que va a estar vacío. Vamos a poner el email, que va a estar vacío. Vamos a poner el teléfono, que va a estar vacío, por ejemplo. Y vamos a poner la dirección, que va a estar vacía. Luego ya veremos los tipos de datos que se pueden hacer a través de la validación. De momento van a ser todo cadenas de texto y lo que vamos a hacer es, bueno, pues básicamente nada más iniciarlo, vamos a que vayamos viendo los cambios. Queremos ver los cambios por console.log, ¿vale? Entonces nos vamos a suscribir. Ya esto lo conocemos del uso de los servicios y los observables. Nos vamos a suscribir a los cambios que ocurran en el formulario y los vamos a mostrar por consola. ¿Cómo lo vamos a hacer esto? Bueno, pues muy sencillo. Vamos a coger nuestro formulario. Ahí está. Aquí tenemos una serie de funciones, por ejemplo, valid nos va a decir si el formulario es válido, vamos a coger el value, nos daría todos los campos, el objeto con todos los valores, controls nos ofrece todos los campos de control, tenemos los value changes, que es el que vamos a utilizar, también tenemos un método que es get, que sirve para obtener un campo específico, que ya lo utilizaremos, también tenemos, por ejemplo, la validación asíncrona, podemos añadir validadores, esto lo utilizaremos más adelante en otros ejemplos. Tenemos también el clear validators para eliminarlo, el contains para saber si tiene algún campo específico, el dirty para saber si el usuario ha tocado o no ha tocado el formulario, es decir, si está pristino, está dirty, está limpio o está sucio, entre comillas, ¿vale? Si lo queremos deshabilitar y que todos los campos se queden deshabilitados, o si está deshabilitado, si lo queremos habilitar o si queremos habilitarlo, vamos a ver si está habilitado. Si tiene errores, obtener algún error, ¿de acuerdo? Obtener algún valor específico, saber si tiene algún error, ¿vale? Tenemos un montón de métodos que nos brinda esta clase, pero el que nos interesa especialmente ahora mismo es el value changes. Y el value changes lo que nos ofrece es digamos, esto nos va a dar un observable, lo podemos ver aquí, y por lo tanto nos vamos a suscribir, ¿vale? Nos vamos a suscribir a lo que nos ofrezca. Entonces nosotros podríamos tener aquí cambios y estos changes, ¿de acuerdo? Pues los podríamos tener aquí. Ahora, lo que podemos hacer de una forma muy sencilla, si nosotros no queremos, por ejemplo, digamos que el parámetro que nos vamos a recibir en la suscripción simplemente lo queremos sacar por consola, pues simplemente le hacemos un console.log, ¿de acuerdo? Y esto quiere decir que automáticamente
todo lo que venga por aquí por la suscripción se saque por consola. Esto sería más o menos parecido. Vamos a hacerlo de la otra manera. Vale, vamos a copiarlo aquí. Esto sería lo mismo que hacer lo siguiente. ¿De acuerdo? Esto es exactamente lo mismo y por lo tanto, bueno, pues lo podemos simplificar solo con una línea. Así que lo vamos a dejar así, que queda bastante bien. Y ahora lo que tenemos que empezar a trabajar es con el HTML. Entonces tenemos que hacer una agrupación que la tenemos aquí y la tenemos que pasar a nuestro formulario. Bien, el formulario, por lo tanto, es un formulario básico, no vamos a trabajar con errores y validaciones, pero sí que vamos a utilizar algunos componentes de Angular Material. Angular Material nos brinda una serie de componentes. Vamos a entrar ahora, voy a enseñaros el ejemplo y luego vamos a ir a la documentación oficial para ver un poco cómo se usan. Y lo que vamos a utilizar son básicamente etiquetas de formulario, pero luego tenemos etiquetas específicas de componentes concretos que tienen ya una serie de animaciones, unos colores predeterminados por el tema de Angular Material que hemos puesto. Básicamente es como una especie de Bootstrap, ¿vale? Si conocemos Bootstrap, pero en vez de ser simplemente Bootstrap, son componentes ya que siguen los estándares de diseño Material, que básicamente es como que todos los elementos simulen un efecto papel, que tengan cierta profundidad, que además también tenga una serie de animaciones fluidas. Y para que nos hagamos una idea, es el estilo que utiliza prácticamente Google en todas sus herramientas, Drive, Gmail, digamos, todas las herramientas oficiales de Google tienen ese diseño material y desde hace muchos años es una estandarización bastante común. Existen muchas librerías, pero concretamente Angular Material es la más sencilla cuando trabajamos con Angular y queremos ya tener predeterminados algunos componentes, es decir, un botón, un campo de texto, un text area, un desplegable, cualquier cosa de esas nos la brinda ya definida con ya estilos sin tener nosotros que meternos en SCSS o en CSS. Por lo tanto, vamos a utilizar esto para que nuestros formularios tengan un aspecto más o menos bonito. Entonces vamos a empezar por el formulario. Vamos a crear un formulario y empezaremos con la primera etiqueta. ¿Vale? Vamos a poner aquí un pequeño comentario, formulario reactivo básico, ¿vale? Para que lo tengamos aquí. Y vamos a empezar con la primera etiqueta importante del Reactive Forms. Básicamente, nuestro formulario, al haber metido el Reactive Forms Module, ahora puede obtener el Form Group, que lo tenemos aquí. Y el Form Group es una propiedad que brinda desde Reactive Forms Module a nuestros formularios, al igual que teníamos el ngModel. Ahora podemos utilizar Form Group y tiene que ser un valor que sea básicamente el formulario que hemos puesto, ¿vale? El grupo de nuestro formulario. Vamos a guardar. Aquí nos dice que en este caso nos dice que no podemos, es indefinido porque no es asignable al tipo form group. Vale, esto es básicamente por el tipo que le hemos puesto aquí undefined. Vamos a ponerle undefined, vamos a ponerlo como un form group. Vamos a hacerle aquí un new form group. Vamos a ver si lo podemos dejar así. Si tiene un constructor, vamos a ver si lo podemos dejar. No vamos a poder ponerlo así. Vamos a ponerlo así, no lo vamos a inicializar vacío. Vamos a ver si lo podemos hacer. Esto es el strict, ¿de acuerdo? Que se ha añadido en Angular en el último tiempo. Y esto, a ver si ahora nos deja. Vale, no nos va a dejar porque el tipo, esto es por el tema estricto. Vale, ahora lo vamos a cambiar. Vamos a inicializarlo. Vamos a ver cómo lo podemos poner. Vamos a ponerlo... A ver, la idea sería hacer un form group y meterle ahí los campos, pero si hacemos eso, el problema que tenemos es que luego lo vamos a sobreescribir en el Engine Init. Vamos a hacer una cosa, vamos a ponerle un form group y lo dejamos así vacío. Y yo creo que con esto nos valdrá. Vale, pues así. Lo dejamos así, ¿de acuerdo? Y digamos lo inicializamos con un valor por defecto vacío. Luego lo vamos a sobreescribir aquí, pero bueno.
Esto es por el tema estricto de Angular que se incorporó a partir de la versión 10 y en adelante y bueno, pues digamos que al tenerlo habilitado pues te fuerza a siempre tener tipados e instanciados o inicializados los valores o por lo menos haberlos iniciados en el constructor, ¿de acuerdo? Esto lo podemos hacer también en el constructor. Bien, dicho esto, ahora ya no nos dará un error y ya lo tenemos. Muy bien. Entonces, el primero de los campos va a ser este form group y lo vamos a utilizar como un atributo que vamos a modificarle y le vamos a dar un valor que aparece en el controlador. Por lo tanto, utilizaremos los corchetes. A continuación vendrán nuestros primeros campos. Pero antes de nada, vamos a poner por aquí una previsualización de los valores del formulario, para que lo podamos ver. Para ello vamos a utilizar, me voy a adelantar un poquito a las siguientes sesiones, pero que ya veréis que es especialmente sencillo. Vamos a utilizar un pequeño pipe que básicamente va a convertir un objeto a un JSON, ¿vale? Y lo vamos a mostrar en la propia vista. Entonces vamos a poner aquí un H1, bueno, un H2 por ejemplo, y vamos a ponerle aquí datos en vivo del formulario, ¿vale? Lo vamos a poner aquí y lo que vamos a hacer aquí dentro va a ser un P y vamos a coger los valores, perdón, así, ahí. Vamos a coger los valores del formulario, cogemos el value, que es la propiedad que nos da el objeto, y lo que vamos a hacer es pasarlo por un pipe, en este caso, de tipo JSON. Vamos a utilizar el JSON. Así que vamos a ponerle aquí, usaremos un pipe de Angular de tipo JSON para pasar el objeto a un JSON y mostrarlo. Esto básicamente el pipe ya tendremos oportunidad de hablarlo en una sesión específica, va a coger este valor y lo va a transformar en JSON y lo va a pintar en el P. Básicamente tenemos pipes de todo tipo, de fechas, incluso podemos crear los nuestros propios, tenemos los pipes asíncronos, que lo he mencionado alguna vez en alguna sesión, que tendremos que verlos para gestión de, sobre todo, de observables y valores de observables. Entonces, bueno, de momento lo que vamos a hacer es simplemente tener este valor y dado que esto nos ofrece un objeto, lo vamos a pasar a JSON para poder visualizarlo. Y ahora vamos a poner aquí los campos del formulario. Entonces, para ello vamos a utilizar uno de los primeros componentes de Angular Material, que es el mat form field. Y este mat form field lo tenemos que incorporar, ¿vale? Esto lo vamos a tener que incorporar a nuestro proyecto. De momento no podemos usarlo. ¿Por qué? Porque viene de un módulo. Ahora lo que vamos a hacer es dejarlo aquí más o menos listo, el primero de los campos, y vamos a ir a la documentación oficial de Angular Material, vamos a buscar este campo y vamos a ver exactamente qué es lo que tenemos que incorporar en nuestro proyecto para poder trabajar con estos componentes. Básicamente es como en la sesión en la que hicimos diferentes módulos o hicimos un módulo y dentro metimos un componente que era exportado. Aquí tendremos que también importar esos módulos que nos brinda Angular Material en nuestro nuestro módulo principal para poder utilizar esos componentes que son exportados. Entre ellos, por ejemplo, un campo de input, ¿vale? Que va a tener lo siguiente. Vamos a ponerle mat input, ¿vale? Que será el campo que vamos a utilizar. Le vamos a poner un placeholder y le vamos a poner, por ejemplo, nombre. Y la parte más importante va a ser la siguiente, el form control name. El form control name, ¿de acuerdo? Tiene que ser exactamente, no lo vamos a poner con corchetes, puesto que no lo vamos a tener guardado en una variable, sino lo que queremos es este de aquí, ¿vale? Tiene que coincidir con el nombre de la agrupación, el campo, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que coger nombre y nos lo tenemos que llevar aquí. Es decir, el form group tiene que coincidir con la variable del grupo, mientras que el form control name tiene que ser cada uno de los campos de nuestro formulario. Bien, pues voy a abrir en un momento la web oficial de Angular Material y vamos a ver qué es lo que tendríamos que incorporar en nuestro proyecto para poder utilizar estos campos. Vamos allá, un segundito y lo comentamos. Muy bien, pues ya tenemos la web aquí abierta. Sería esto de aquí. Vamos a ver un momentito. Ahí está.
Aquí estaría, ¿de acuerdo? Entonces, Angular Material, la web oficial es material.angular.io y dentro de esta web oficial que ya hemos mencionado alguna vez, iríamos a la sección de components que se encuentra en la parte superior y concretamente aquí dentro tendríamos las diferentes categorías. Obviamente lo que nos interesa ahora mismo es poder trabajar con un formulario y por lo tanto podríamos o buscar por aquí el campo de texto que vamos a utilizar, por ejemplo el form field que estaba utilizando yo para crear. Tenemos aquí paneles, tenemos divisores, tenemos áreas de diálogo, incluso tenemos un grid list, tenemos date pickers, tenemos chips que los podemos utilizar, tenemos button toggles, button sheet, badges, autocomplete para hacer, digamos, autocompletar algunos campos con opciones. También tenemos spinners, tenemos los ripples que son para hacer efectos. Como veis tenemos muchísimos, también tenemos selects y bueno, pues básicamente todos ellos tienen ejemplos. El que nos interesa por lo tanto es el form field, que es nuestro campo, también los podemos buscar aquí, pero cuando nosotros queremos utilizar alguno de estos ejemplos es muy importante entrar en la API. Para ello necesitamos, como se puede ver, importar un módulo específico para utilizar este componente. Entonces, este error obviamente saldría si no le ponemos esto en nuestro módulo principal. Así que vamos a ir a nuestro módulo principal. Veis que tenemos aquí el MathFormField, nos está diciendo que no es reconocido porque este campo, esta etiqueta no la reconoce. Se soluciona yendo a nuestro app module y dentro metiéndole los módulos específicos. Vamos a poner aquí, importamos los módulos de Angular Material que usamos en los formularios. ¿Vale? Entonces vamos a traernos aquí esa importación. ¿Vale? Vamos a ponerlo, por ejemplo, por aquí. Vamos a hacer una sección, módulos, Angular Material. También lo que podríamos tener, obviamente, sería un módulo que exportara todos estos módulos y, digamos, no tenerlo aquí todo junto, ¿vale? Pero este módulo principalmente es el que vamos a utilizar para poder utilizar estos componentes que acabamos de ver. ¿Vale? Una vez hayamos hecho esto, a partir de este momento, nuestro formulario ya no daría error. ¿De acuerdo? Entonces lo que hemos hecho es incorporar este MathFromField module a la lista de imports de nuestro módulo principal. Entonces, básicamente para poder utilizar Angular Material, ¿de acuerdo? Tenemos aquí todas las opciones y la que nos interese, vamos a la API y simplemente nos copiamos esta línea y la ponemos en el módulo principal o en el módulo donde está nuestro componente declarado. Entonces, luego tenemos algunos ejemplos. ¿Vale? Entonces, la acción que vamos a tener es básicamente esta. ¿De acuerdo? Vamos a tener esa acción que podemos meterle iconos, podemos ponerle, tiene esta animación, ¿de acuerdo? Tenemos básicamente diferentes opciones, tenemos también el outline field, ¿vale? Tenemos también para teléfonos, por ejemplo, si quisiéramos forzar a que tuviese una estructura concreta y todos los ejemplos están documentados de una manera bastante fácil, podemos copiar el link al ejemplo y están todos desarrollados en StackBlitz. Entonces, podemos abrir esto en StackBlitz, que lo que hace es abrirnos una pestaña nueva con el ejemplo, ahora lo vamos a ver. StackBlitz es una herramienta de desarrollo muy parecida a Visual Studio Code, pero en la nube, es decir, en vez de ser un IDE, es uno ¿de acuerdo? Que lo que va a hacer es permitirnos desarrollar soluciones, por ejemplo, Angular, React, Vue, etcétera, a través de una web. Y entonces lo bueno que tiene esto es que los ejemplos están documentados aquí, los podemos modificar en vivo y cuando ya nos gusten nos los copiamos o nos los descargamos a nuestro proyecto. También tenemos, por lo tanto, el código. Entonces, si vamos a la sección de código, aquí abajo, aquí a la derecha tenemos esta sección que pone Hide Code o Show Code, ¿vale? O View Code, mejor dicho. Y lo que tenemos aquí sería un poquito lo que estaríamos utilizando. En este caso tenemos el MathFromField y se le añade una Appearance Legacy, tenemos luego un MathLabel, tenemos Input, tenemos MathIcons, MathHints, ¿de acuerdo? Que serían un poco los campos que se van a ir mostrando. De momento no lo vamos a profundizar mucho, nos vale simplemente con un MathFromField y con un Input y vamos a utilizar el MathInput. Estamos utilizando esto de aquí y esto de aquí. También podríamos añadirle un label si quisiéramos, un maticon si queremos hacerle algún icono y el mathint que sería esta propiedad que tenemos aquí
que es lo que aparece aquí abajo escrito, ¿no? Obviamente ahora mismo no lo vamos a poner, pero ya se lo pondremos en otros ejemplos. Vamos a hacer un ejemplo sencillo inicialmente. Además, lo bueno que tiene esto es que tenemos tanto la vista HTML como la vista TypeScript en caso de que tuviésemos alguna configuración o algún método o alguna cosa asociada. Vamos a tener aquí ambos bloques de código, incluso también a veces las hojas de CSS si han sido modificadas. Entonces, en la opción de StackBlitz lo que veremos, vamos a ver si carga, sería lo siguiente, y es que tenemos, aquí está instalando las dependencias, ¿vale? Pero tenemos el ejemplo, tenemos el proyecto Angular completamente con el Material Module, con el módulo de Angular Material, en el cual nosotros podríamos incorporar todos los proyectos. Es más, en el proyecto final lo meteremos así, como un Material Module aparte. Después tendríamos el Form Field Appearance Example, tanto el HTML como el TypeScript. Y como veis tenemos todo el ejemplo y aquí a la derecha, una vez ya esté listo, que está tardando un poquito, podremos ver el ejemplo en vivo y poder modificarlo en directo. Nosotros, si queréis, podéis crearos una cuenta a través de GitHub y crear proyectos de una manera bastante sencilla. Podéis crear proyectos de Angular, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, luego ahora cuando esté listo lo podemos comentar de nuevo. Dicho esto, por lo tanto, vamos a continuar con nuestro ejemplo. Vamos a venir aquí y tenemos, por lo tanto, un ejemplo que es el form control con el nombre. Vamos a hacer otro que será con el apellido. Vamos a poner aquí apellido. Y esto tiene que coincidir con apellidos. Entonces vamos a poner apellidos, mejor dicho. Vamos a ponerle aquí apellidos. Y esto va a ser apellidos. Tiene que coincidir exactamente, ¿de acuerdo? Después vamos a poner, aparte de los apellidos, teníamos también el email. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a poner aquí el email. Vamos a copiar vamos a hacerlo para el teléfono y para la dirección. Obviamente, ahora mismo no vamos a poner validaciones, que sería lo ideal, porque vamos a entender simplemente la esencia. Tenemos que entender qué es el form group, tener que entender el form control name y una vez ya entendido esto, ya podemos jugar con los diferentes ejemplos que tenemos en Material, etcétera. Además de añadir validaciones a nuestros formularios. Vamos a ponerle aquí la otra que era, no sé qué lo habíamos puesto, dirección. Vale, vamos a poner dirección. Y este tiene que coincidir con la propiedad. Muy bien, pues ya lo tenemos. Entonces, ahora lo único que tendríamos que hacer sería desplegar este formulario en nuestro componente principal para poder verlo. Así que vamos a ir a nuestro app component HTML. Y aquí, como tenemos los ejemplos de los servicios, tenemos el ejemplo de login, tenemos el ejemplo de la lista de contactos, ¿vale? Pues vamos a continuar por aquí. Los últimos ejemplos los hemos hecho en otro proyecto, recordemos que era el de enrutado. Entonces aquí simplemente vamos a ponerle el uso del formulario, ¿vale? Ejemplos de formularios reactivos. Bien, entonces vamos a poner aquí nuestro app formulario. Tenemos que poner nuestro selector. Vamos a ver si me lo autocompleta. Aquí estaría. Vamos a coger el primero, que es el formulario básico. Guardamos y lanzamos la aplicación. Bien, vamos a dejarla desplegando y volvemos en cuanto esté lista. Muy bien, pues ya se ha desplegado la aplicación y lo que hemos hecho ha sido, bueno, renderizar este formulario. Vamos a comprobar que esté funcionando correctamente. Vamos a ver. Aquí lo tenemos, ¿de acuerdo? El estilo, en este caso de Material, parece ser que no se ha aplicado por alguna razón. Tendríamos que ver o recargar o parar y volver a desplegar la aplicación o volver a instalarlo. En este caso, en principio, se debería haber instalado todas las dependencias. Vamos a ver si, vale, por alguna razón no está cargando correctamente los estilos, ¿vale? Pero eso lo podemos repasar después. Bien, vamos a ver que funcione, ¿vale? Pero por otra parte, en StackBlitz ya estaría listo el ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, nada, simplemente cuando se esté lanzando, está ejecutándose en StackBlitz y por lo tanto yo podría venir al HTML y hacer cualquier modificación. Y aquí podríamos ver el resultado y cuando ya una vez nos guste, lo podemos copiar y lo podemos pegar
o simplemente lo podemos compartir o descargar el proyecto directamente. Por lo tanto, es bastante útil y por lo tanto recomiendo encarecidamente que si estamos utilizando Angular Material, veamos los ejemplos en vivo en StackBlitz. Obviamente yo ahora mismo estoy grabando la sesión y desde aquí y por lo tanto me va un poquito más lento, pero en el equipo va especialmente rápido. Zoom, que es con lo que lo estoy grabando ahora mismo esto, pues digamos, acapara demasiados recursos y por lo tanto me va un poco más lento, pero la herramienta StackBlitz es súper potente y súper recomendable para hacer proyectos en la nube y poder guardarlos como proyectos propios e incluso directamente publicarlos en GitHub. Así que os lo recomiendo. Bien, dicho esto, vamos aquí a la aplicación, vamos a hacer lo siguiente, vamos a inspeccionar. Hemos creado, por lo tanto, un formulario y lo que vamos a ir viendo aquí arriba, si está todo bien configurado, es cómo cada uno de estas propiedades, esto sería el pipe de JSON que hemos hecho de Angular, está mostrando aquí los valores que hay dentro de nuestro formulario. Le hemos llamado a la variable mi formulario, entonces es un grupo de formulario y aquí dentro, según yo modifique esto, automáticamente el valor se va a modificar en el nombre, en el apellido, en el email, en el teléfono o en la dirección respectivamente. Pero antes de ver esto, vamos a ver si puedo ahora cerrar esto. Vamos a ver si nos ha dado algún error por aquí. Parece ser que hay algún error. En este caso, los mat form field más container mat form field control. Vale. Vale, parece ser que alguna propiedad no se está renderizando correctamente. El mat form field control. En principio se lo hemos puesto. Vamos a revisar. Le hemos puesto el form control name. Vamos a comprobar esta propiedad, que la hayamos puesto bien. Vamos a ver, podemos ver los ejemplos propios de Angular Material. Vamos aquí al HTML. Tenemos el mat form field, perfecto. Tenemos el mat input, vamos a ver si lo hemos puesto bien. Mat input, perfecto. Y el mat control, vale, mat form control. Tenemos el formulario, de acuerdo, y ya lo tendríamos. Y el form control name tiene que coincidir con el formulario. Vamos a comprobar si estas propiedades se están poniendo bien o si hubiese que hacer algún cambio. Bien, vamos a borrar esto un momento y vamos a ver qué ocurriría. Si yo pongo aquí, por ejemplo, Martín, sí que se está añadiendo, vale, lo tenemos, pero parece ser que está dando algún error. Sé que está saliendo por consola. Si nos fijamos, cada pequeño cambio de nuestro objeto en este caso formulario, va repercutiendo, ¿vale? Dado que le hemos puesto en el código esta línea. Al haberle puesto mi formulario value changes subscribe y hacerle un console log, pues básicamente lo que está sacando por consola es cada una de estas propiedades. Vale, aquí este matForm field más container matForm field control, esto básicamente es un error que está dando de Angular Material, así que lo que vamos a hacer para asegurarnos de que no dé errores es simplemente poner los campos sin el matForm field. Habría que ver cuál es esa propiedad que no la está teniendo, ¿vale? Y luego ya si acaso le ponemos los estilos de Angular Material, que hace que se vea un poquito más bonito, ¿no? Pero tampoco son necesarios. Vamos a ver, eso puede ser por la versión de Material o a lo mejor alguna configuración que nos pueda estar faltando. Bien, vamos a ver así. Y vamos a ver cómo esos errores ya en principio no aparecen o no deberían aparecer. Vale, vamos allá. Vamos a reiniciar la aplicación. Y vamos, en principio, esos errores ya no deberían aparecer. Ahí está. No aparecen, ¿de acuerdo? Perfecto. Vale, entonces, lo que vamos a ir viendo es que según modificamos estos campos, voy a poner aquí Martín, por ejemplo, cada pequeño cambio que haga yo, un espacio, ponerle una letra, implica un value changes porque estamos suscritos, ¿vale? Si nos fijamos aquí, estamos suscritos. Esto lo podríamos guardar en una suscripción, como vimos en la sesión anterior, en la sesión número 7, y de suscribirnos en el onDestroy, que sería la forma adecuada, ¿vale? Pero bueno, de momento lo podemos dejar así. Estaremos suscritos a los cambios del formulario y lo vamos a imprimir por consola. Además, también en el HTML le hemos puesto que se representen los valores del formulario, pero
que se representen en formato JSON y por eso lo estamos viendo aquí en formato JSON también, y en vivo podemos ver cómo si yo modifico los campos de, por ejemplo, los apellidos o el email o el teléfono o la dirección, se van poniendo en el campo que toca. Bien, esto es lo que nos permite, por lo tanto, los formularios reactivos, y ahora lo que vamos a hacer es ver cómo podemos anidar. Es decir, vamos a ir a otro ejemplo un poquito más avanzado. De momento no le vamos a meter material, ¿vale? Para poder ver exactamente qué es lo que fallaba. Podemos luego ver exactamente en la documentación de material si hay que configurar alguna cosita más, y nos vamos a centrar simplemente en esta propiedad de los formularios reactivos que nos van a permitir anidar campos, es decir, hacer una agrupación con agrupaciones. Entonces vamos a cerrar esto y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear, en este caso, en nuestro formulario anidado, que sería el siguiente ejemplo. Vamos a abrir el HTML y vamos a abrir el TypeScript. Este formulario anidado, la idea va a ser básicamente crear un formulario parecido al anterior, pero en este caso lo que vamos a tener es que algunos de esos campos van a tener varias partes, ¿vale? Vamos a tener, digamos, dos grupos. Entonces vamos a ello, vamos a importar lo esencial, vamos a importar de Reactive Forms, vamos a ponerlo así, y para crear un formulario con anidado, es decir, un grupo dentro de otro grupo. Vamos allá. Entonces, para empezar, vamos a hacer un import, vamos a traernos el form builder de Angular Forms, perfecto, y nos vamos a traer también el form group, igual que hemos hecho antes. Bien, una vez ya tenemos hecho esto, tenemos que crear nuestro formulario, al igual que hemos hecho antes. Vamos a llamarle mi formulario anidado y le vamos a poner un tipo que será form group y le vamos a poner que es un new, para que no nos falle como antes bueno, que no nos falle, no nos moleste el strict. Vamos a ponerle aquí un form group y le vamos a poner aquí las llaves. Lo vamos a inicializar vacío. En el ng-init como tal vamos a hacer la primera agrupación. Vamos a hacer una agrupación de teléfono, por ejemplo. Entonces vamos a hacer aquí un const teléfono que va a ser un this.form builder. Bueno, tenemos que meter nuestro form builder, así que en el constructor metemos nuestro form builder, que es de tipo form builder. Bien, y una vez ya tenemos hecho esto, podemos hacer las agrupaciones que queramos. Entonces, nuestro form builder le hacemos una agrupación, igual que hemos hecho antes, pero en este caso, esta agrupación va a tener, por ejemplo, lo siguiente. Va a tener un prefijo, ¿vale? Que va a ser, por ejemplo, un valor vacío. Y vamos a tener un número que va a ser, digamos, el teléfono consta de prefijo y número, por ejemplo, ¿no? Pues podemos separar un grupo que será para redactar el prefijo y otro para redactar el número. Vamos a hacer un teléfono y esto ya es una agrupación. Podríamos tener varios, el teléfono, por ejemplo, fijo, y podríamos hacer otra agrupación que se llame teléfono móvil, por ejemplo. Entonces aquí tendremos también su prefijo y su número, pues el +34 o lo que sea, ¿no? Una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es la agrupación del formulario. Entonces aquí ya sí que lo que vamos a hacer es this.miformulario anidado. Lo vamos a agrupar, así que vamos a hacerle un this.formbuilder.group. Y ahora lo que vamos a hacerle es ponerle, por ejemplo, nombre, que sería el campo vacío. Le vamos a poner el teléfono casa o teléfono fijo, vamos a ponerle, que va a ser el valor, va a ser teléfono fijo. Es decir, esta agrupación. Y luego otro que va a ser, o vamos a llamarle fijo, por ejemplo, y hacemos otro que sea móvil. Y le ponemos el teléfono móvil. De esta manera,
lo que estamos haciendo es crear un formulario que va a tener, bueno, vamos a dejarlo solo con los teléfonos, por ejemplo, una agrupación que tiene dentro otra agrupación y tiene otra agrupación. Agrupación de formulario que contiene dos agrupaciones. Es decir, dentro de nuestros formularios, los campos pueden ser parte de una agrupación. Entonces, ahora la parte no complicada, pero sí un poco distinta, es en el HTML. Entonces ya tenemos aquí nuestro teléfono fijo, que es prefijo y número, nuestro teléfono móvil, que es prefijo y número igual. Podríamos haber hecho incluso una variable que la pudiésemos utilizar o reutilizar en ambos. Y por lo tanto estamos creando un campo que va a ser fijo, que va a tener prefijo y número. Y vamos a tener otro campo que va a ser móvil, que va a tener prefijo y número. Esa es la idea. Entonces nos vamos a ir al HTML y vamos a crear nuestro formulario. Vamos a hacer un formulario. A este formulario, dado que tenemos obviamente nuestro Reactive Forms Module activado dentro de nuestro módulo, vamos a poder añadirle, a ver un momentito que ahí está, le vamos a poder añadir este form group que comentábamos en el ejemplo anterior, exactamente igual, y la agrupación realmente es mi formulario anidado. Lo que pasa es que tenemos que, bueno, vamos a poner aquí los datos, vamos a ponerle un H3 y vamos a poner datos en vivo del formulario, si lo podemos ver también, porque no lo hemos puesto por consola. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer aquí un P y vamos a ponerle mi formulario anidado, punto value, y lo vamos a pasar por un pipe de JSON para que se muestre como un JSON, ¿vale? Igual que antes. Entonces lo que vamos a hacer ahora es hacer un H4, por ejemplo, que ponga teléfono fijo, dos puntos. Y entonces aquí dentro vamos a ponerle un div y lo que tenemos que utilizar aquí es el form group, vamos a ver si lo ponemos, form group name, es decir, dentro de nuestro formulario anidado tenemos que especificar cuál es el grupo que queremos aquí asociar. ¿Y cuál va a ser? Pues en este caso el grupo es nuestro teléfono casa, bueno, realmente nuestro fijo, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es, para asegurarnos de que se llamen igual, le vamos a poner el mismo nombre, en vez de llamarle fijo y teléfono móvil, así no nos liamos, le vamos a poner el nombre del grupo que estamos teniendo, ¿vale? Entonces vamos a poner esto y le vamos a poner el teléfono fijo como primera agrupación. Y dentro de esta agrupación tendremos el fijo y el número. Así que le ponemos el group name, es decir, tenemos el control name y tenemos el group name y podemos hacer agrupaciones. Entonces el primero de los campos aquí dentro, este input que vamos a tener aquí, va a ser, en este caso, voy a ponerle un placeholder que ponga aquí el prefijo y le vamos a poner el form control name y tiene que coincidir con el nombre del campo que hemos hecho de la agrupación, que en este caso era prefijo. ¿Cómo sabemos que es prefijo? Porque dentro de teléfono fijo, vamos a ir aquí, teníamos el prefijo y luego tendremos que tener otro que sea el número. Así que vamos a poner otro campo más que sea para el número. Y vamos a poner aquí número. Bien, pues ya lo tenemos. Este form, ahí, ya está. Vamos a hacer la siguiente agrupación. Realmente podemos replicar esto tal cual. Luego vamos a poner el teléfono móvil. Y el grupo, pues en este caso es teléfono móvil. Es decir, dentro de mi formulario hay un grupo llamado teléfono fijo y dentro hay otro también llamado teléfono móvil que también va a tener prefijo y número y esto no cambiaría. Entonces con esto lo que estamos consiguiendo es que nuestro formulario tenga varios campos, tantos campos como queramos, y además dentro campos que están segregados en dos campos, ¿no? Entonces tenemos por lo tanto un grupo con grupos internamente. Vamos a pintar este componente para poder visualizarlo. Se llama formulario anidado, así que vamos a ir al HTML. Vamos a descomentar a comentar este para poder centrarnos en el ejemplo y vamos a poner el anidado y vamos a visualizar si nos funciona correctamente. Vamos a guardar.
Vamos a ver. Vamos a reiniciar la aplicación. Vamos a cerrar esto que ya no nos sirve. Muy bien, entonces ahora tenemos un formulario que tiene por un lado el fijo y por otro lado el móvil. Entonces si yo, por ejemplo, modifico dentro del teléfono móvil, modifico el número, lo que se va a modificar es la propiedad teléfono móvil, concretamente su número. Entonces si yo pongo aquí 1, 2, 3, 4, estoy modificando el número del teléfono móvil. Aquí el prefijo 34, por ejemplo, y luego aquí pongo 35 y le modifico cualquier propiedad. Y lo que estamos almacenando dentro del formulario es esto. En cualquier momento podríamos acceder a la propiedad mi formulario alineado, .value, y nos devolvería un objeto con todos estos campos, al igual que hemos visto antes. Por lo tanto, ya tenemos otro ejemplo más, en este caso de formulario un poco más complejo. Un formulario compuesto de grupos de formulario. Es decir, este campo tiene dos campos internamente y este otro campo tiene otros dos campos internamente. Ahora, por lo tanto, vamos a ver otro ejemplo que va a ser el formulario, en este caso, de tipo array. Así que vamos a hacer una cosa, vamos a comentar este, ya que estamos, y vamos a pintar aquí el app formulario array y así ya lo dejamos listo para el ejemplo. Vamos a darle a guardar y vamos a abrir el ejemplo. Así que vamos a cerrar la pestaña de formulario, la pestaña de formulario anidado y vamos a abrir formulario array. Abrimos el HTML y abrimos también el TypeScript. Siempre intentaremos con todos los componentes, como ya vengo diciendo en todas las sesiones, abrir tanto el HTML como el TypeScript para poder tener la vista y el controlador más o menos a mano e ir viendo las referencias. Bien, entonces lo que tenemos que hacer en este caso va a ser un poco lo mismo. Lo que pasa es que vamos a utilizar ahora un form array. Veamos que no solo es un... Es decir, vamos a tener, por ejemplo, que el usuario pueda añadir teléfonos, es decir, añadir grupos de teléfonos. Entonces vamos a hacer aquí un import y vamos a abrir, nos vamos a traer el form group, bueno, el form builder por un lado, el form group, vamos a ver si lo podemos traer aquí, el form group. Nos vamos a traer también el form array y de momento con eso nos va a valer. Entonces, para empezar, vamos a crear nuestro formulario de la misma manera que hemos hecho antes. Es decir, vamos a crear por aquí un formulario. Vamos a ver, vamos a llamar mi formulario array, ¿vale? Para hacer un poquito la diferencia del anterior, que va a ser de tipo form group. Y obviamente lo vamos a inicializar vacío. Y ya está. Por otra parte, vamos a necesitar en el constructor nuestro builder. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso, que es un poquito más, digamos, es un paso más allá de lo que tenemos hecho, es que vamos a construir un array. Entonces, a la hora de, digamos, un campo de campos o un campo con muchos campos, es decir, por ejemplo, teléfonos, ¿cuántos teléfonos puede tener el usuario? 5, 6, 7, los que sean. Podemos limitarlo a 1, a 2, ¿vale? A través de la validación. Pero lo que esperamos es que cada uno de sus teléfonos tenga prefijo prefijo y número, ¿no? Por ejemplo. Entonces vamos a crear nuestro formulario, ¿vale? Vamos a crear formulario array. Le vamos a hacer un this.formBuilder. Ahí está. Le vamos a poner aquí una agrupación. Y entonces, al agruparlo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner, por ejemplo, un campo que sea nombre. Lo vamos a dejar vacío. Vamos a hacer otro campo que sea apellidos. Lo vamos a dejar vacío. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser, por ejemplo, ponerle los teléfonos. Entonces, vamos a tener un campo que se va a llamar teléfonos, pero en este caso lo que va a contener es un array, es una lista. Así que vamos a utilizar el formBuilder.array, que lo tenemos aquí, y le tenemos que dar un valor por defecto. Se lo vamos a inicializar vacío. ¿De acuerdo? Así que vamos a poner aquí, inicializamos la lista de teléfonos vacía. Muy bien, entonces ahora tenemos un campo que va a tener una lista de datos. Bien, aparte de esto, lo que vamos a hacer es a nivel de clase, vamos a crear un getter,
como ya vimos en el curso de TypeScript, y si no, pues básicamente es una función a la que podemos llamar de forma recurrente, ¿vale? Que le vamos a llamar, en este caso, teléfonos formulario, que básicamente es un método que lo que nos va a devolver es un form array, ¿vale? Es decir, tenemos que devolver, vamos a ver, ahí está, un form array. Es decir, lo que quiero es poder obtener esta lista para poder añadirle elementos o borrar elementos de la misma. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es un return y hacemos this. Mi formulario array, así es. Hacemos un get, que es otra de las funciones que tenemos, y aquí le podemos acceder a cualquiera de estos campos. Podríamos acceder a nombre, apellidos, el que me interesa es teléfonos, así que se lo vamos a poner como teléfonos. Y lo que vamos a hacer ahora es transformarlo con un as, típico de TypeScript, a form array. De manera que yo cada vez que haga uso de this.teléfonos formulario, recibiré un form array con nuestro formulario, bueno, nuestro array de teléfonos, básicamente. Vale, entonces vamos a documentarlo un poquito. Método getter para obtener el form array de la lista de teléfonos. ¿De acuerdo? Entonces, ahora a continuación lo que vamos a hacer es un método para añadir teléfonos a la lista. No tiene mucho misterio. Básicamente lo que vamos a hacer es un añadir teléfono y vamos a hacer lo siguiente. Creamos un grupo teléfono y vamos a hacer lo siguiente. Const teléfono y vamos a hacer un grupo this.formBuilder.group. Abrimos llaves y le ponemos el prefijo, que es una lista, digamos, es vacío, y el número, que es también vacío. Ya lo tenemos. Entonces, para cada vez que nosotros añadamos, creamos un grupo específicamente y lo añadimos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es this.teléfonos formulario.push. Aquí lo tenemos, que es un array, por lo tanto podemos hacerle un push y le pasamos aquí el teléfono. O teléfono nuevo, si queremos llamarle. ¿Vale? Para que quede claro que es un teléfono nuevo. Bien, ya lo tenemos. Esto sería para añadir. Ahora, para eliminar, pues simplemente con un remove. Entonces, vamos a hacerle lo siguiente. Y es método para eliminar teléfonos de la lista. Y le vamos a llamar eliminar teléfono. Bien, entonces lo que vamos a hacer es muy sencillo. This. Aquí tenemos el formulario y le hacemos, bueno, perdón, en este caso queremos el teléfonos formulario, así, y este nos ofrece el clear, por ejemplo, que sería para vaciarlo, ¿vale? Pero tenemos el remove at, que lo que espera es el índice. Entonces recibiremos aquí el índice y este remove at lo que espera es un index que sea un número, así que le vamos a poner que es number y se lo vamos a pasar por aquí. De esta manera lo que haremos sería eliminar el elemento de la lista. Muy bien, ya lo tenemos. Ahora, la parte que puede ser más o menos complicada de esto, aunque bueno, esto no tiene mucho misterio, ¿vale? Lo único, entre comillas, complicado es obtener el campo, ¿vale? Este getter que tenemos aquí, va a ser lo que sería la redacción dentro, o, digamos, la implementación dentro del HTML, ¿vale? Porque ahora tenemos un grupo que dentro tiene un array que tenemos que iterar y tenemos que mostrar campos dependiendo de los valores. Entonces, tenemos, por lo tanto, un grupo que tiene nombre, apellidos y luego un array de teléfonos, así que vamos a ello. Vamos a ir a nuestro formulario y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner aquí un formulario
empezamos siempre, como si nos fijamos, de la misma manera. Ponemos aquí el form group y el form group siempre va a ser mi formulario, en este caso, en la variable con todo el grupo de datos, ¿vale? Dentro del mismo, vamos a ponerle aquí el H3 como antes, que va a ser los datos en vivo del formulario. Y le vamos a poner aquí un P con los datos, para que los podamos ver fácilmente, sin tener que estar viendo la consola. Vamos a poner mi formulario, .value, y le ponemos el JSON. Vale, ya está. Ahora, lo que vamos a hacer ahora es mostrar, bueno, campos. Vamos a poner esto, campos de nombre y apellidos. Esto no tiene ningún misterio, ya los hemos visto. Así que vamos a poner un input. Vamos a cerrarlo. Le vamos a poner un placeholder. Y le vamos a poner aquí nombre. Y le tenemos que añadir el form control name con la propiedad con el mismo nombre. Y era nombre. Luego tenemos que hacer lo mismo con el de apellidos. Y vamos a poner aquí apellidos. ¿Vale? Tiene que coincidir, obviamente, con lo que tenemos aquí, ¿no? Apellidos y nombres. Y ahora vendría la parte de teléfonos, que esta es la parte, entre comillas, complicada, ¿vale? De lo que sería este ejemplo. Vamos a hacer una agrupación. Ahora tenemos que hacer básicamente un div, igual que antes hemos hecho con la agrupación, lo vamos a hacer ahora con el array. Así que vamos a hacer aquí un div. Y de este vamos a poner aquí agrupación de teléfono, de array con, bueno, array con agrupaciones de teléfonos, mejor dicho. Bien, entonces lo que vamos a hacer aquí será ponerle el form array name y le tenemos que poner, vale, se me ha cerrado esto mal, ahí está, le tenemos que poner el nombre y aquí tiene que coincidir con el que le hemos puesto aquí, ¿vale? Entonces vamos a coger los teléfonos, muy bien, entonces vamos a ponerle teléfonos. A partir de este momento nosotros estamos trabajando con los teléfonos, digamos que sería una lista. Entonces tendremos que hacer una iteración. ¿Cómo? Con una directiva estructural llamada ng-for que ya reconoceremos de las otras sesiones. Así que vamos a hacer aquí un div. Y dentro vamos a hacer lo siguiente. ng-for y vamos a iterar sobre los teléfonos, ¿vale? Vamos a coger la variable de teléfonos formulario, que es la que tenemos aquí, el método de teléfonos formulario, aquí lo tenemos, aquí, y esto me retorna un form array. Y entonces para acceder a cada uno de ellos tenemos una propiedad que es controls, ahí está, y esto nos va a permitir obtener un teléfono. Entonces con esto estamos iterando por cada uno de ellos. Vamos a poner aquí, iteramos por cada uno de los teléfonos presentes en la lista. Le hacemos el control para acceder al valor, ¿de acuerdo? Además, le vamos a poner también un let i con el índice, porque tenemos que poder luego borrarlo. Y finalmente, le vamos a poner ahora un form group name, que va a ser, en este caso, tenemos que darle un nombre al grupo, por lo tanto, le vamos a poner, como no tiene nombre, le vamos a poner un valor concreto que va a ser el propio índice. Entonces, digamos que este va a ser el grupo 0, el grupo 1, el grupo 2, ¿vale? Entonces, cada uno va a tener un grupo, cada uno de estos teléfonos, y digamos, no va a ser teléfono fijo, sino que cada uno va a tener, y la manera de identificarlo, cada uno de esos grupos, prefijo y número, va a ser a través del índice. Es la forma más sencilla de hacerlo. Entonces, a continuación, lo que vamos a poner es un H4 por aquí, por ejemplo, un H5, mejor, y ponemos teléfono y le ponemos, por ejemplo, el I, ¿no? Teléfono 1, teléfono 2, teléfono 3, ¿vale? Digamos, el listado de teléfonos. Entonces, aquí dentro tendremos que ponerle un input, vamos a coger este mismo, y vamos a decirle el prefijo
y el prefijo. Esto tiene que coincidir, ¿de acuerdo?, con dentro del formulario, cuando hemos dicho que cada vez que añadíamos uno se genera un teléfono nuevo con un grupo, pues tendrá que ser prefijo y número, que son los que se van a incluir en el array. Así que le vamos a poner prefijo y vamos a hacer otro que será número. Esto, si nos fijamos, es exactamente igual que el mismo ejemplo que hemos hecho antes. Lo que pasa es que ahora es una lista de teléfonos que nosotros no tenemos controlada. Pueden ser 1, como puede ser 5, como puede ser 6. Por lo tanto, vamos a iterar sobre ellos y vamos a hacer una agrupación por cada uno de ellos. Básicamente es lo que estamos haciendo. Ahora a continuación, aquí mismo le vamos a crear un pequeño botón por cada uno de ellos que se encargue de eliminar el teléfono. Entonces le vamos a poner borrar y vamos a ponerle un clic y le vamos a poner aquí eliminar teléfono, que es el método, y le tenemos que pasar, en este caso, una propiedad que es el i, que era el índice, ¿vale? Se lo vamos a pasar y de esta manera podemos pasarle el índice y en principio borrará cada uno de estos teléfonos. Va a mandar su propio ID para ser eliminado. Luego ya fuera del div, digamos ahora haremos un botón para añadir teléfonos. Entonces vamos a poner otro botón, botón. Y vamos a hacer aquí un botón que va a ser añadir un nuevo teléfono. Incluso podríamos hacer esto con un operador ternario, a lo mejor, si la longitud es de 0, añadir un teléfono, y si no, añadir un nuevo teléfono. Pero bueno, vamos a dejarlo así, que es sencillo. Le vamos a poner un clic y le vamos a poner que ejecute la función de añadir teléfono, que es la que necesitamos. Muy bien, dicho esto, ya lo tendríamos y en principio vamos a poder añadir teléfonos. Vamos a poder ver cómo la estructura de nuestro formulario cambia. A partir de ahora vamos a tener más o menos campos dentro de un área llamada teléfonos. Vamos a ir al ejemplo. ¿Vale? Entonces ahora mismo tenemos nombre, apellidos, es decir, yo puedo poner aquí Martín y está funcionando, ¿de acuerdo? Tenemos nombre Martín, los apellidos, pues voy a poner San José. Y ahora queremos añadir un teléfono, pues le damos a añadir teléfono y entonces se me genera el primer teléfono 0. Entonces incluso podemos borrarlo, ¿vale? Inicialmente tendríamos nombre, apellidos y el teléfono es un array vacío. Entonces cuando yo le doy a añadir teléfono, se genera el primero de ellos, voy a ponerle por ejemplo 12, y voy a poner aquí cualquier número, se está modificando el primero de los elementos de este array. Podemos añadir uno más y tendremos el teléfono 1, lo que sea, y cada uno se está modificando a su manera. Vamos a añadir otro más. Vamos a añadir otro más. Y podemos borrar, por ejemplo, el 1, como podemos borrar el primero de todos y dejar solo uno finalmente. Podemos, por lo tanto, permitir al usuario añadir campos dinámicamente. Estamos creando un formulario en el cual le permite al usuario añadir más campos, borrarlos, por ejemplo, añadir una nueva dirección, añadir un nuevo teléfono de contacto. Y toda esa información la vamos dejando registrada en nuestro formulario. Muy bien, dicho esto, ahora lo que tenemos que hacer es ver cómo gestionar un formulario validado y también cómo generar el submit, que de momento no hemos hecho la gestión de submit. Así que vamos a cerrar este ejemplo. Vamos a cerrar este ejemplo. Lo vamos a comentar y vamos a añadir el app formulario validado. Vale, entonces, este formulario validado va a tener un poco el mismo aspecto, lo que pasa es que ahora vamos a validar campos y vamos a poder bueno, pues renderizar componentes dependiendo de si, por ejemplo, hay un error o no hay un error o elementos, ¿vale? Si utilizáramos Material, pues hay unos componentes específicos de Material que podemos hacer. Lo que ocurre es que creo que no se ha debido instalar correctamente todo dentro de Angular Material o nos falta algún módulo y pues de momento lo vamos a dejar así. Luego en el proyecto final os subiré ya con los componentes de Material, ¿vale? Entonces, vamos a crear nuestro formulario, vamos a ir obviamente primero al TypeScript y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a importar, como hemos hecho
todo este rato. Lo primero que importamos es el form group. Vamos a importar el form, en este caso, el form builder. Y también vamos a importar los validators. Esto lo que nos va a permitir es generar validaciones. Básicamente, un formulario puede ser validado de muchas maneras. Podríamos generar nuestras propias validaciones, pero por defecto nuestro Reactive Forms Module nos brinda ya un campo, digamos, una propiedad validators, una clase validators que nos permite, por lo tanto, no solo darle un valor por defecto a un campo, sino también añadirle propiedades de validación al mismo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser lo siguiente. Vamos a crear nuestro, digamos, nuestro formulario validado. Vamos a poner aquí mi formulario validado y es un tipo form group. Igual. Vale. Va a ser un new form group. Lo dejamos así vacío. Aquí lo tenemos. Vale. En el constructor, nuevamente, le metemos el form builder. ¿Vale? Le inyectamos el form builder y ya en el engine init pues le damos forma. Esto, como veis, siempre son los mismos pasos para crear un componente formulario. Obviamente podría recibir inputs, outputs, etcétera, pero ahora mismo estamos dejándolo simplemente en un formulario típico de Reactive Forms, ¿vale? Entonces vamos a empezar por el principio, que es básicamente dándole esos valores. Así que vamos a igualarlo. This.formBuilder.group. Y dentro lo que vamos a hacer es darle los campos. Hemos estado dándole por defecto valores por defecto vacíos normalmente. Por ejemplo, el nombre podríamos ponerlo así. Esto querría decir que está, digamos, un valor por defecto. Lo que ocurre es que las propiedades pueden recibir no solo, digamos, los form controls, ¿vale? Los campos de control, pueden recibir valores por defecto y también campo de validación. Así que abrimos corchetes y la primera propiedad va a ser el valor por defecto y después las opciones, ¿de acuerdo? Las opciones son las siguientes. En este caso vamos a poner un validators y vamos a coger de todas las validaciones, por ejemplo, que el campo es obligatorio. Vamos a hacer que el campo sea obligatorio. ¿Vale? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner coma. Vamos a poner ahora los apellidos. Y vamos a hacer que, por ejemplo, este no sea obligatorio. Vamos ahora a poner la edad. Por ejemplo, pongamos que esto es un campo de registro y tenemos que poner la edad, o incluso podríamos poner una fecha para calcular luego la edad, pero queremos que manualmente el usuario ponga qué edad tiene. Tiene 18 años, por ejemplo. Vamos a ponerle un valor por defecto, vamos a dejarlo vacío por defecto, y lo que vamos a hacer es una composición. Queremos que el campo sea obligatorio, pero además que tengan algunas propiedades. Entonces utilizaremos validators.compose. Y esta función de composición lo que espera es un array de validaciones. Entonces le vamos a poner el validators.required, es un campo obligatorio, validators.min es que solo que tiene como mínimo valor el 18, por ejemplo, es decir, la persona tiene que tener como mínimo 18 y como máximo, por ejemplo, puede tener 99, por ejemplo. Es decir, lo que vamos a hacer ahora, estamos diciéndole que este campo tiene que estar validado de esta manera. Tiene mínimo, máximo y obligatorio. Entonces luego nosotros podremos distinguir los errores que pueden darse, ¿no? Entonces vamos a poner ahora campo obligatorio con valores mínimos y máximos. Hay muchísimos. Dentro de validators tenemos validators max length, min length, por ejemplo. Se podría haber puesto uno para el nombre, ¿no? Por ejemplo. Vamos a ponerle aquí ahora, por ejemplo, un email, ¿no? Entonces, obviamente existe uno específicamente para el email. Lo vamos a dejar valor por defecto inicial y hacemos un validators compose. Le abrimos llaves y aquí dentro le metemos el validators.required y además le ponemos el validators
punto email, que ya lo tiene. Entonces, digamos que esto nos va a validar también la estructura, el patrón, la expresión regular del email para asegurarnos de que sea un email válido. A continuación, también le podríamos poner el type dentro del input, pero bueno, estos son validaciones que luego podemos controlar y el objeto de la agrupación del formulario nos puede dar luego los errores y nos puede servir para saber si está limpio, si tiene errores, cuáles son los errores concretamente que tiene, etc. Vamos ahora a poner, por ejemplo, una contraseña y le vamos a poner que utilice una expresión regular. Vamos a ponerle aquí una composición y le vamos a poner la siguiente composición. A este le voy a poner, para que se quede aquí documentado, campo obligatorio y de tipo email. Aquí vamos a poner campo obligatorio y con expresión regular. Bueno, la expresión regular que pongamos, la que queramos. Vamos a poner una sencilla, ¿vale? Pero obviamente podríamos buscar una expresión regular que nos ayude a, por ejemplo, que tenga mínimo una mayúscula, máximo mínimo un número, ese tipo de cosas, ¿vale? Vamos a ponerle aquí required, es obligatorio, y luego lo que vamos a hacer es con el pattern especificarle, vamos a ver si lo tenemos aquí, pattern, le tenemos que especificar cuál es la expresión regular que espera, ¿vale? La regular expression. Entonces podríamos pasarle un string o un regular expression que tengamos definido, ¿vale? Voy a pasarle ahora mismo un string sencillo, por ejemplo, que sea de la A a la Z y también de la A a la Z y, uy, perdón, a la Z, así, y le ponemos el asterisquito, a ver un momentito, así. Y de esta manera tendremos una expresión regular que sea todo, que sean por lo menos letras tanto minúsculas como mayúsculas. Obviamente esta expresión regular habría que buscar una que fuera interesante. Y luego también podríamos tener un campo que fuera un checkbox, por ejemplo. Acepta, que podría ser en este caso por defecto false, ¿vale? Vamos a ver aquí, campo booleano con valor, bueno, con true como obligatorio. Entonces ahí ya podríamos jugar, por ejemplo, con la validación de que sea obligatorio, ¿no? Y aquí dentro tenemos el required true, que sería controlar, en este caso, vamos a ver si este es el que nos vale, validar que el valor sea true, ¿vale? Y se utiliza para checkboxes, así que es el que queremos, así que utilizaremos el required true. Entonces tendríamos un checkbox que por defecto va a estar a false y tiene que estar en true. Bien, pues ya lo tenemos. Entonces ahora es muy importante para poder obtener cada uno de los campos, generar por defecto los getters y setters de cada uno de ellos, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo. Porque luego desde la vista tenemos que ser capaces de obtener el nombre y saber si tiene errores, si no tiene errores, obtener la edad, saber si tiene errores, no tiene errores, para mostrar típicos mensajes de error, ¿no? Entonces vamos a ponerle aquí un get nombre, ¿vale? Que va a ser la función que vamos a utilizar para obtener cada uno de ellos de forma más o menos sencilla desde la vista. Entonces vamos a hacer un return this.formulario, perdón, mi formulario validado .get y simplemente le ponemos nombre, que sería este de aquí. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con el apellido, con la edad, prácticamente con todos, ¿vale? Pues es una buena práctica tener siempre los getters y setters dentro, bueno, más bien más que los getters, más que los setters, los getters dentro de nuestro formulario, porque los setters lo haremos desde la vista en general, ¿vale? Vamos a poner la edad. Muy bien, ya lo tenemos. Voy a poner aquí los puntos y comas para que nos quede bonito. Vamos a poner, aparte de la edad, el email y la password. Vamos a ponerlos aquí. Email, password, email, password. En principio se tienen que llamar exactamente igual. Y luego el acepta, que también lo vamos a necesitar. Así que vamos a ponerlo.
Y estos getters, como digo, los vamos a utilizar desde la vista. Y luego, pues nada, pues un formulario que se encargue de validarlo, ¿no? Bueno, de validarlo, de enviarlo. Así que vamos a hacer por aquí la función, bueno, método de submit, vamos a ponerlo así, método de submit del formulario. Obviamente aquí, pues yo que sé, en un formulario de registro, pues tenemos que hacer una petición HTTP controlada por un servicio o algo así. Aquí lo único que vamos a hacer es mostrarlo, por ejemplo, como una alerta o simplemente mostrarlo por consola, ¿vale? Vamos a hacer un método que sea enviar formulario, ¿de acuerdo? Y le vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner aquí un if, vamos a controlar, vamos a poner aquí controlar que el formulario sea válido. Y si es válido, pues hacemos algún tipo de operación. Entonces, mi formulario validado.isValid, ¿vale? Entonces aquí si es válido o simplemente invalid no, valid, lo que queremos es valid, no invalid, perdón. Es decir, si es válido, lo que vamos a hacer es mostrarlo por consola, por ejemplo. Y imprimimos por consola el formulario. Y ya estaría. Y lo que podemos hacer también, si es válido, al final es resetear los campos del formulario. Como ya nuestro formulario es una clase creada como un form group, etcétera, pues tiene un montón de métodos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, podemos utilizar ese, que es para resetear todos los campos. Y ya lo tendríamos. Muy bien, ahora lo que tenemos que hacer es en la vista controlar todos estos errores y poder sacar valores en este caso, valores de error, saber qué tipo de error podemos tener y por lo tanto sacar mensajes personalizados, etcétera. Entonces vamos a ir a nuestro HTML y vamos a empezar como siempre. Abrimos un formulario, lo cerramos, le vamos a meter aquí el form group, que en este caso es nuestro formulario validado. Ahí está. Y le tenemos que poner también el evento de submit. Entonces le ponemos aquí el submit y el evento submit es el enviar formulario, que es lo que quiero que se ejecute. Entonces, obviamente dentro de nuestro formulario tendremos que tener un botón encargado de hacer eso. Así que abajo del todo vamos a poner un botón. Vamos a poner aquí un botón de submit que se activa solo cuando el formulario es válido. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner aquí enviar. Y lo que vamos a hacer es ponerle el type submit. Y ya con esto es suficiente. Pero vamos a cambiar la propiedad, en este caso de disabled, por mi formulario .invalid. Es decir, si es inválido, lo deshabilitamos. El campo no podrá ser clicado, básicamente. Ahora vamos a hacer los campos para lo que serían todos los campos que hemos hecho y sus validaciones que se puedan mostrar los mensajes de error. Campos del formulario más mensajes de error por validación. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, pues básicamente lo que vamos a hacer es un input, el primero de todos, y vamos a ver aquí ponerle un placeholder, vamos a ponerle nombre, y lo que vamos a hacer ahora es el form control name, igual que siempre, que va a ser básicamente nombre, se tiene que llamar igual, pero lo que vamos a hacer es un pequeño p que se mostrará solo si, o incluso vamos a tener más que un p, vamos a ponerlo como un div, ¿vale? Un pequeño div que tenga el error, ¿no? Entonces vamos a ponerle aquí un ngIf que controlará si nombre, que es nuestro método, punto
tiene errores. Así que tenemos los errors, dado que es, en este caso, un form control, nos ofrece, bueno, podemos decir si tiene errores o si existen errores. Esto nos da un objeto con todos los errores. Entonces, en caso de que tenga errores, vamos a ponerlo así, punto errors, ¿vale? Lo que podemos hacer, bueno, vamos a ponerle la interrogación aquí también. Si tenemos errores, concretamente, dentro de los errores tenemos, por ejemplo, los errores de required. Vamos a poner esa interrogación. ¿Vale? Si tenemos error de tipo required y, por ejemplo, tenemos también nombre que lo haya tocado el usuario, ¿vale? Vamos a ver si nos lo autocompleta. Aquí estaría. Y si lo ha tocado, entonces deberíamos pintar algo. Vamos a ver aquí qué le pasa. A ver. Deberíamos poder acceder. Nombre. A ver, el errors en principio puede ser nulo, ¿vale? Deberíamos poder acceder así, o si no, podemos acceder. A ver si lo podemos hacer así. No, no me deja hacerlo. Debería ser punto required. Pero puede que no lo tenga. Vale, en principio, a ver qué me dice. Property required from the index signature. Vale. Must be accessed. Vale, vamos a ponerlo así. Es como nos dice que hay que hacerlo. Pero en principio deberíamos, este nos va a dar un objeto. Básicamente esto nos da un objeto llamado validation errors. Entonces, bueno, sí, básicamente es entrar en ese error y buscarlo exactamente cuál es el que queremos. Pues el required, o el min, o el max, o lo que sea. Entonces vamos a poner aquí una P y vamos a comprobar si este nos funciona. ¿Vale? Vamos a poner, por ejemplo, por lo tanto, el campo es obligatorio. Y podríamos ponerle un estilo o cualquier cosa aquí, ¿no? Le podemos poner un ng-style, por ejemplo, que tuviese una propiedad que fuera el color, por ejemplo. Podríamos hacer algo así, aunque bueno, ya le pondríamos, falta aquí la etiqueta de cierre. Vamos a ver si nos lo aplica. Entonces, bueno, luego le pondríamos algún estilo, alguna clase o alguna cosa así, ¿no? Entonces vamos a ver si esto ya se ve bien. Vamos a ir a nuestra aplicación. Vamos a ver que se reinicie. Vale, entonces ahora mismo el nombre, si no ponemos nada, el campo nombre es obligatorio. ¿De acuerdo? Está capturándolo bien. Y enviar no podemos enviar nada puesto que está deshabilitado dado que el resto de campos no tienen valores. Vale, tenemos que ponerle por aquí también, para poder visualizar los valores, vamos a ponerle aquí el H3 que hemos estado poniendo en este rato, que serían datos en vivo del formulario. Y de esta manera así también los podemos ver. Vamos a ponerle aquí un P con los datos, mi formulario validado y punto value. Y le ponemos aquí el JSON. Vale, bueno, pues ya lo tenemos. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es replicar esto para el siguiente. En este caso, apellidos. Este no tiene errores, así que digamos no tiene validación. Lo voy a quitar. Vamos a hacer el siguiente, que sería el de la edad, si no recuerdo mal. A ver, vamos a ver qué teníamos por aquí. Sería el de la edad y que tiene varias validaciones, required, min, max, es decir, hay varias propiedades que pueden fallar, ¿no? Entonces vamos a hacerle aquí la edad, vamos a ponerle edad, vamos a ponerle el tipo que sea numérico, ya que estamos, ¿vale? Para que no evitar que pongamos otra cosa que no sean números. Aquí tendríamos que poner edad, si tiene errores, vamos a poner required
y lo ha tocado, pues entonces el campo edad es obligatorio. Ahora, lo que podríamos hacer, por lo tanto, sería otra opción, que es que si tiene errores por el min, por ejemplo, lo que tendríamos que hacer es mostrar el error, ¿no? Decir, oye, pues el campo edad no puede ser inferior a 18. No voy a limitar el campo del input con un min max para que nos salga el error y lo podamos entender. Aquí tenemos que ponerle edad, obviamente. Aquí tenemos que ponerle edad también, no nos vayamos a equivocar. Y lo que podemos hacer es acceder a los errores. Entonces, no puede ser inferior a 18. Vamos a ponerle el campo de edad no puede ser inferior a 18. Vamos a ponerle no puedes registrarte con, ¿vale? Vamos a hacer esto para que quede un poco también chulo, y es cómo podemos acceder realmente al valor del error, el que nos está dando error. Entonces, a través de edad, en este caso, punto errors, ¿de acuerdo? Podemos obtener el error, en este caso, min, y le podemos poner el actual. De esta manera nos sacaría, me falta aquí una llave, nos sacaría el valor actual en principio, y esto luego lo podríamos poner con años al final, y nos diría, no te puedes registrar con 12 años, por ejemplo, ¿no? Esa es un poco la idea. Entonces podemos hacer ahora con el max. Lo podemos copiar y lo podemos llevar al max. La edad no puede ser superior a 99, ¿no? Entonces no podemos, cogemos el error max y cogemos el actual. No te puedes registrar o no puedes registrarte con estos valores. Vamos a ver si estos campos, este campo de edad ya estaría cumplido y lo tendríamos hecho. Y simplemente el campo de edad es obligatorio. Si da un error por min, pues por aquí. Si es por max, por otro lado, ¿no? Entonces digamos que los errores que podría tener el campo de edad pueden venir de diferentes validaciones, puesto que es una composición de validaciones. Entonces ahora mismo si pongo yo una edad de 1, el campo edad no puede ser inferior a 18, no puedes registrarte con un año, bueno, un año, con un año, ¿no? Entonces esto básicamente está funcionando. Este 1 nos está dando el valor actual que está dando el error, ¿de acuerdo? También podríamos acceder a través del valor, a través del propio formulario, pero es interesante saber que se puede acceder a través del registro del objeto de errores. Entonces a partir de 18 estaría bien, pero si le ponemos 19 estaría bien. Si le ponemos 100, no puedes registrarte con 100 años. Perfecto. Entonces ahora mismo 12 no podemos, 15 no podemos, 18 ya sí que podemos. Fenomenal. Vale, pues ahora lo que tenemos que hacer es lo mismo, pero para el email. Así que vamos a coger este bloque mismamente y lo vamos a replicar. Vamos a poner aquí a lo mejor bloque edad. Vamos a poner aquí otro bloque que sea apellidos. Vamos a poner aquí otro bloque que sea nombre y así los podemos distinguir luego más adelante. Y vamos a poner aquí otro bloque, por lo tanto, que será el del email. Entonces vamos a poner aquí lo siguiente. Entonces ponemos tipo email. Bueno, no le vamos a poner tipo de ningún tipo, ¿vale? Porque ya el propio navegador tiene un poquito esa validación. Quiero mantenerlo con la validación pura de Angular. Vamos a ponerle que es el email. Le ponemos aquí el email. Si es digamos, si es obligatorio que salga este error, el campo email es obligatorio. Y si no, si el error viene, en vez de ser por ser obligatorio, sino porque el error viene de que es de tipo email, es decir, no ha cumplido con la estructura, el email no es válido. El formato del email no es válido. Vale, ya lo tendríamos. Ahora lo que tendríamos que hacer sería otro para la contraseña. Entonces aquí sería un poco lo mismo que este de aquí, así que lo podríamos replicar y podríamos ponerle contraseña. Así, aquí sí que le vamos a poner el type password para que se quede, digamos, con esas, que no se vea el valor, ¿no? Que vamos escribiendo. El form control name en este caso va a ser password.
Aquí el error va a ser con password. Esto va a ser obviamente password. Es decir, el usuario lo ha tocado, es obligatorio. Pues entonces el campo password es obligatorio. Y ahora el problema puede venir por el formato. Entonces, aquí la idea sería, en caso de que no tenga formato, ¿vale? Incluso podríamos hacer una cosa y es si, vamos a poner aquí password, podemos hacer si es válido o si es inválido, ¿vale? Entonces, si hiciéramos un password.valid o invalid, pues también podríamos hacerlo. Aquí lo que queremos es si es obligatorio o si el formato no es el adecuado. Pero también podríamos poner si el campo es válido y ya está, y poner un mensaje genérico. Aquí lo que vamos a utilizar es pattern. Entonces vamos a intentar ponerle pattern, a ver si nos sale, para saber si estamos teniendo un patrón erróneo, ¿vale? Y aquí vamos a poner password también. El formato no es válido. Y ya está. Y finalmente le vamos a poner un aceptar, ¿no? Que sería básicamente lo siguiente. Vamos a poner este. Vamos a ponerle tipo checkbox. Vamos a ponerle un texto aceptar después. Podríamos ponerle un label o lo que sea, pero lo vamos a dejar así. Placeholder nada, ningún placeholder porque es un checkbox. Y el form control name es acepta. Entonces ahora podríamos, por ejemplo, poner una propiedad que fuera debes aceptar, ¿no? Vamos a poner aquí. Vamos a poner el acepta. En este caso, que sea obligatorio, el error es el required true, ¿vale? Así que vamos a coger este y lo vamos a llevar aquí. En principio esto nos funcionaría. Ahora lo tendremos que comprobar, obviamente. Vamos a ir aquí, vamos a la password y lo cambiamos por acepta y ponemos debes aceptar los términos. Y entonces ya nuestro campo del botón en principio ya estaría se cumpliría si lo hemos hecho todo bien y ya se habilitaría y ya se podría emitir. Vamos a ver si es verdad y nos funciona todo y lo tendríamos listo. De momento el nombre, si no escribimos nada, al estar dirty nos saca el mensaje de es obligatorio, ¿de acuerdo? Vamos a ponerle Martín, funciona perfectamente. Los apellidos no son obligatorios, así que no sale ningún mensaje de error. La edad tiene que tener un valor superior a 18, vamos a ponerle aquí 30. El email, si yo pongo cualquier propiedad que no sea, el formato del email no es válido y si ponemos un error, el campo email es obligatorio, así que fenomenal. Vamos a ponerle aquí martin@imaginagroup.com, ¿vale? Ha cogido los campos adecuadamente y la contraseña, si no ponemos nada, la contraseña es obligatoria y si ponemos cualquier contraseña es válida. Obviamente aquí no valen números, por ejemplo, el formato no es válido porque hemos puesto que solo pueden ser letras de la A a la Z. Bueno, pues entonces en principio funciona. Y finalmente tenemos el aceptar, que es el que aplica y hasta que no seleccionamos, ¿de acuerdo? No podemos sacarlo. Muy bien, entonces le daríamos aquí a enviar y por la consola en principio seríamos capaces ya de recuperar ese objeto formulario y lo vamos a mostrar en formato de tabla. Así que vamos a ver si ha funcionado correctamente. Vamos a la consola y luego lo que haremos simplemente será cambiar estos campos por componentes de material, ¿vale? Lo subiré ya, subiré el proyecto ya con los campos de material para que los tengáis y los podáis visualizar esto un poquito más bonito, ¿vale? Entonces vamos a ir a la consola y cuando le demos a enviar, aquí tendremos el nombre, los apellidos, la edad, el email, si acepta, si es true o false y el objeto como tal que lo tenemos aquí. Muy bien, pues aquí lo vamos a dejar. En la siguiente sesión lo que vamos a ver es cómo utilizar estos formularios para crear un formulario de login. Y nada, pues básicamente tendremos la capacidad de crear formularios de forma reactiva muy potentes y de una forma especialmente sencilla gracias a los Reactive Forms Module, al Reactive Forms Module de Angular, el Form Builder, el Form Group, los Validators y otra serie de clases que no vamos a ver en esta sesión, pero que os animo a investigar dentro del módulo de Reactive Forms Module. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.